Bueno, todos hemos pasado alguna vez por momentos difíciles, ¿o no? A ver, levánteme la mano el que haya pasado alguna vez por un momento difícil. Los que pasamos más de una vez por un momento difícil. Los que estamos pasando por un momento difícil, o los que hemos pasado. Bueno, alabamos al Señor porque Él nos enseña, porque en esos momentos de dificultad pareciese que Él no está. Y hay momentos, por ejemplo, de crisis en un matrimonio. Hay momentos, por ejemplo, de crisis en la economía. Hay momentos, por ejemplo, de crisis en el campo, aparte del financiero, en la salud. Hay momentos difíciles a veces a nivel familiar, laboral o en otros campos que se pueden presentar. Y no es fácil pasar por esos momentos, esos se llamarían momentos de crisis, ¿cierto? Momentos difíciles. El Señor entonces nos recuerda hoy en San Juan 16:33, ¿qué dice la palabra de Dios? Estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. En la vida tendremos aflicción. Mientras estemos en la tierra habrán momentos y dificultades, pero el Señor nos recuerda: confíen en mí. Yo ya vencí. Estas circunstancias para mí ya pasaron. Yo tengo el control. Amén. Entonces, qué bueno poder comprender esto, que los días pasan rápido, pero cuando alguien está en medio de la crisis o del momento difícil, los momentos se alargan y parecieran eternos, pareciera que no tienen cambio ni tienen solución. Quisiéramos que el momento difícil pasara y fuera solo un recuerdo ya, porque a veces en cualquier momento, y tú no lo has planeado, ni lo has proyectado y a veces ni imaginado, se presentan cosas. Y a veces son cosas que te sacuden, son cosas que te hacen reaccionar, cosas que te hablan al corazón, cosas con las cuales, si caminamos con el Señor, Él puede trabajar mucho en cada uno de nosotros. Amén. Pero hay personas que pueden pasar por muchas dificultades, pero siguen siendo las mismas personas sin aprendizaje. Entonces el Señor anhela que entendamos hoy que una cosa es andar en la oscuridad y otra cosa es pasar a través de la lucha y de la oscuridad. Una cosa es estar en la oscuridad, o sea, en el pecado, y pasar por esas dificultades por causa de esa circunstancia. Y otra cosa es caminar en la luz, pero pasar por la oscuridad, por el momento difícil, por la circunstancia negativa. Amén. Y Colosenses 1:13 nos habla la palabra. ¿Qué dice el Señor? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién eres tú y quién soy yo? El Señor mismo nos recuerda, según la relación que nosotros tengamos con Jesús, las circunstancias tendrán una directriz. Si tú y yo tenemos relación con el Señor Jesucristo y caminamos con Él, tenemos la certeza de que Él ya nos libró de la obra de Satanás. Dice la Biblia, de nuevo el versículo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Jesucristo ya vino a liberarnos de los demonios y de la obra del diablo. Y dice, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¿A dónde nos trasladó? Al reino de su amado Hijo. Diga, yo estoy en el reino de Jesús. Yo estoy en el reino ¿de qué? De la luz. Jesús te llamó a ti a la luz, me llamó a mí a la luz. Pero dice también la palabra en primera de Juan 1, versículos 6 y 7, ¿qué dice el Señor? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Entonces dice el Señor, si caminamos en la luz, el Señor nos limpia de todo pecado. Pero si decimos caminar en la luz, pero realmente estamos en tinieblas, pues el Señor Jesús no puede obrar. Entonces, cuando hay una relación con el Señor Jesucristo y pasamos por dificultades y pruebas, ahí estará el Señor siempre con nosotros. Y el Hijo de Dios puede tomar la posición de hijo para hablar en ese momento con aquel que te llamó y me llamó. Amén. Diga, paso por la posición de hijo. Entonces, no pasas por esa circunstancia porque andas en tinieblas, o sea, en pecado. Pasas por esa circunstancia, aunque estás en la luz, Dios permite que pases por ese momento porque hay propósito a través de ese momento. Amén. Entonces vamos a mirar, como la mayoría de las manos pasamos, y aunque alguien no la haya levantado, sé que aquí todos hemos pasado por dificultades, hasta los niños, a su nivel, pero han pasado también por dificultades ellos también. Jóvenes, adultos, ancianos, todos hemos pasado por momentos difíciles antes de ser creyentes, después también. Lo importante es que ya como creyentes nosotros sepamos cómo lidiar esos momentos difíciles. Y Dios quiere que aprendamos a eso, que no es que nunca pasemos por un momento difícil los cristianos, sino más bien que Dios quiere que en medio de ellos, que vivamos acá, en medio de ellos, en ciertos momentos sepamos superar esa circunstancia, lidiar esa circunstancia, cómo reaccionar en medio de ella y cómo salir de ella también, si es la voluntad de Dios. Amén. Pero lo más importante es cómo actúo en medio del momento difícil. Entonces miremos, por ejemplo, Génesis 37, del 1 al 4. Del capítulo de Génesis, capítulo 37 hasta el capítulo 50, vemos la vida de José. Vemos a este hombre, hijo de Jacob, y parte de la genealogía de Dios, porque él viene de Abraham, y Abraham tuvo un hijo que se llamó ¿cómo? Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamó ¿cómo? Jacob. Entonces José es hijo de Jacob. Él viene de esa genealogía de los hijos de Dios, un caminar con Dios. Entonces ese capítulo nos habla de un gran hombre y es el ejemplo vivo de cómo alguien que camina con Dios puede pasar por la crisis. Y creo que tú y yo hemos oído varias predicaciones sobre esa temática, pero cada vez tus circunstancias son diferentes. Cada vez Dios permite, de pronto ya no esta, sino esta, y si ya no esta otra, con un propósito para hablarnos al corazón. Amén. Entonces, estemos muy atentos a esto que seguimos meditando sobre José. Pero al hablar de José, no hablamos de José como una historia. De José hablamos porque Dios quiere que tú y yo nos identifiquemos con José. Tú puedes ser ese José. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios, algo importante que Dios quiere que entendamos, primeramente es que Dios está con nosotros en los momentos difíciles. Es lo primero que Dios quiere que entendamos. ¿Cuántos creemos eso? Pero pareciera que Él no está a veces. Alguien pudiera estar pasando por algo tan terrible y estoy que clamo, estoy que oro, ayuno, vigilo, pido oración a todo el mundo y las cosas no cambian. Y a veces puedo sentirme solo, pero resulta que Dios está ahí con nosotros. Amén. Dios no nos ha dejado. Dios no ha dejado a sus hijos. ¿No es que Él fue el que nos buscó a nosotros? A veces creemos que somos nosotros los que buscamos a Dios, por buenas gentes, por amables, y jamás podamos aceptar eso en nuestro andar con Dios. En la medida que crecemos y meditamos la palabra, vemos que no es cierto. Nadie tiene méritos aquí para que Él nos hubiera buscado a nosotros por algo bueno que tuviéramos. Fue su misericordia la que nos alcanzó, la que nos buscó como éramos, cada uno con tantos defectos y pecados y errores de esa vida vil y llena de oscuridad de verdad, de andar en pecado. Allí nos encontró y allí nos trajo y nos levantó y nos atrajo a su corazón y a su reino. Entonces, ¿tú crees que viviendo un momento difícil Dios te ha dejado? Pues no, Señor, Dios no nos ha dejado. Él siempre ha estado ahí con nosotros.
Amén. ¿Cuántos podemos creerlo? Diga, Dios ha estado ahí conmigo. Dios ha estado ahí conmigo. Génesis 37 del 1 al 4. Leamos por favor qué dice la palabra. Leamos juntitos el inicio de lo que se dice de José. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. ¿A quién amaba a Israel más? A José, más que a todos sus hijos. ¿Cuántos eran? 12. Y dice la Biblia, llamaba Israel a José. ¿Quién era Israel? Jacob. Ese es el nuevo nombre que él obtuvo, que quiere decir padre de naciones. Israel era Jacob antes. Y Israel era el padre de José. Y entonces dice el versículo 3, y amaba Israel a José. Quiero que se detengan un momentico en ese detalle. Volvamos a mirar el 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. ¿A quién amaba más Israel? Más que a todos sus hijos. ¿Lo ven correcto? Dice, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. A ver, leamos. ¿Oímos la palabra? Versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, ¿cómo era la relación de José con el resto de sus hermanos? Date cuenta que nomás en el versículo 4 dice, le aborrecía. El resto de hermanos, dice, le aborrecían. ¿Por qué? Podemos recordar a nivel general cómo realmente José fue ese hombre muy amado de su padre, pero que pasó por muchas cosas, que realmente vivió muchas cosas y que es instrumento de Dios para enseñarnos. Entonces ya nos queda claro quién es José. Ahora miremos Génesis 39 del 1 al 9. ¿Qué dice la palabra sobre él? ¿Qué pasó con él después? Génesis 39 del 1 al 9. Dice, fue llevado pues José a Egipto. Pero ¿qué pasó antes de llevar José a Egipto? ¿Qué pasó antes? Hubo un recorrido. Dice, hubo un recorrido. ¿Cuál fue el recorrido? Recordemos porque hemos leído la palabra de Dios. Después de ser tan amado por su padre, hubo un momento de complot de sus hermanos y cuando lo ven venir, porque ya le tenían tanto fastidio de ver que después tenía más encima sueños, donde él veía unos manojos y veía que el resto se inclinaban ante ese manojo más alto y ese manojo él entendía que era él. Y cuando le contaba el sueño a ellos, pues ellos se incomodaban. Y dice, ¿este quién se cree? Ahora viene a mandarnos a nosotros, a todos nosotros, sus hermanos, que somos mayores que él. Y luego tiene otro sueño. ¿Y cuál es ese otro sueño? ¿Recordamos? Que aparece en ese sueño el sol y la luna y las estrellas. Y dice que quienes se inclinaban ante él, dice todos los demás, hasta su papá, se inclinaban ante él. Entonces también eso los incomodaba a los demás. Entonces, ¿cómo lo veían a él? Engreído. Los hermanos lo veían fastidioso, lo veían ególatra, orgulloso. ¿Por qué es así? Y más encima su papá hacía notorio el amor sobre ese muchacho. ¿Y cómo se sentían el resto de los hermanos? Pues nada cómodos. Por eso hubo un momento en que cuando el papá envía que observe la actitud de sus hermanos, ellos planean cuando lo ven venir, allá viene el soplón, allá viene el que incomoda, allá viene el que habla más de la cuenta, allá viene el engreído. Y planean ¿qué? Matarlo. Pero de pronto interviene Judá, que es uno de sus hermanos, y dice, por favor, no hagamos eso, traeríamos mucho dolor a nuestro padre. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, no, pues entonces más bien vendámoslo a una serie de carrozas que venían, dice, a una caravana que venían hacia Egipto. Entonces lo venden a esas personas. ¿Y cómo se llevan a José?
como esclavo. Pero antes de estar vendido, él donde había caído, a una cisterna, lo habían tenido allí, había podido ahogarse si hubiera llovido o algo así, o una fiera haber venido por él. Sin embargo, hubo un hermano que se conmovió, que fue Judá, intervino y detuvo la cosa, fue vendido, llevado como esclavo, y luego llega a la casa de Potifar, ¿cierto? Llega a la casa de Potifar, ¿y cómo le va allá? Le fue muy bien, excelentemente, pero vemos que hubo un momento después de que estaba tan bendecido allí, hubo un momento en que la esposa de Potifar se vuelve instrumento de Satanás para intentar seducirlo, y dice que pasó tiempos intentando hacerlo, hasta que al fin sucede lo que sucede y él es llevado a la cárcel, ¿cierto? Por causa de una mentira. Es llevado a la cárcel, pasa en la cárcel, pero allá estaba Dios con él. En todo lugar uno lee en la Biblia, Dios estaba con él, ¿cierto? Dios estaba con él, Dios avanzaba con él. Estaba en la cárcel, Dios estaba con él. Allí pudo ayudar a otros y por eso salió de la cárcel, porque mostró y reveló sueños de personas que estaban ahí, del mismo faraón. Y entonces fue llevado después y pasó tiempo tras tiempo, hasta que terminó siendo gobernador de Egipto. Amén. Fueron solamente 2 días, fue una semana, fue un mes, fueron años. Años de sufrimiento, años de pruebas, años de lucha, años de ser tratado con otras personas, empezando por su propia familia, tratado a él mismo con propósito. Amén. Entonces miramos qué pasó en Génesis 39 del 1 al 9. Estamos diciendo, lo primero que vamos a aprender en la prueba o en el momento difícil es que Dios está con nosotros siempre. ¿Cuántos creen eso? Dios está con nosotros siempre. Dios está en los momentos difíciles. Génesis 39 del 1 al 9, ¿qué dice el Señor? Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues yo haré este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces eso, pues ya hicimos un recuento general hasta dónde llega el nivel del proceso de José. Pero vemos en este pasaje lo que pasó en la casa de Potifar. ¿Qué veíamos? Siempre una actitud especial de este hombre, y donde él iba, a pesar de la lucha, a pesar de ser esclavo, a pesar de estar en la cárcel, ¿quién estaba con él? Entonces un cristiano puede pasar por dificultades y Dios está con él. Pero pareciera que esto no cambia, o sí cambia, pero a veces empeora la cosa. Pero Dios está ahí, Dios está con él, amén, o está con nosotros. Entonces es necesario que entendamos eso. En momentos difíciles todos levantamos, la mayoría, la mano. Hemos pasado por crisis, por circunstancias, y Dios ha estado con nosotros así como estuvo con José. Entonces en momentos difíciles, cuando viene la duda, cuando viene la incredulidad o los dardos del enemigo a la cabeza, como que Dios nos dejó aquí, Dios nos abandonó, no nos oye,
No es cierto. Dios quiere que tengamos eso bien claro. En el Salmo 139:7, ¿qué dice la palabra de Dios? Salmo 139:7. ¿Qué dice? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me iré? ¿A dónde irías tú que Dios no te vea? ¿A dónde irías tú lejos de Él? A ninguna parte. Ningún ser humano, por lejos que quiera irse, a ningún otro lado del mundo podrá irse sin que el Señor lo vea. Dice el Señor, podría ir al fondo, podría ir al Seol, podría ir al cielo, donde sea, al otro lado del mar, y allí estará la mirada de Dios. Cuando para una persona todo se oscurece, para Dios no, pero para uno sí. Uno siente que como que algo cambió, como que el día se volvió oscuro. Pero qué maravilloso poder entender que Dios no nos ha dejado y que para Él no hay oscuridad. Que aunque para nosotros hay oscuridad, Él traspasa la oscuridad y Él puede ver todo claro. Y sabe, de pronto uno nota y ya quiero que esto cambie ya en 2 días, en un día. Pero Dios puede permitir, como lo hizo con José, años en los cuales quisiera que esto cambiara, pero ¿por qué? Pareciera que Dios no se acuerda. Pero José no cuestionó a Dios. Fue en el proceso. Seguramente hubo momentos que no entendía, pero siempre caminó con el Señor. Amén. Y Dios quiere que nosotros entendamos eso, que Él no nos va a dejar, que por difícil que parezca la circunstancia, Dios no nos dejará. Amén. Entonces, siempre recordemos eso en medio de una dificultad. Diga conmigo, Dios está conmigo en la oscuridad. En esos días oscuros, en esos días que pareciera que como que nada cambia, tú eres hijo y como hijo de Dios tenemos derecho a hablar con nuestro Padre y tener expectativa y tener confianza de que Él puede cambiar las cosas, pero que si está permitiendo esto, por algo es. Amén. En esta semana estuvimos pasando por un momento crítico en casa. El pastor se enfermó de una manera más seria esta semana. Y bueno, fue realmente no tan fácil, pero Dios estaba con nosotros. Últimamente había estado un poco decaído y sí, entró en un momento ya más serio. Y bueno, fue una semana realmente diferente a muchas que hemos vivido como familia y aún como iglesia, porque sé que la oración de muchas personas estuvo con Él y estuvo con nosotros. Amén. Y Dios ha estado ahí acompañándonos, pero enseñándonos también muchísimo. Y ha sido realmente otra vez una escuela esta semana. Entonces Dios quiere que entendamos eso, pero lo que sí sé es que Dios ha estado con nosotros. Ha estado con nosotros todo el tiempo, ha estado ahí. Otra cosa importante que Dios quiere que entendamos es que Dios tiene un propósito al permitir esos momentos difíciles. Ya dijimos antes, Dios está con nosotros en momentos difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Pero otra cosa que Dios quiere que entendamos en esos momentos es que Él tiene un propósito al permitirnos pasar por ahí. No es que Dios quiera hacernos doler el corazón o hacernos sufrir porque sí, sino que permite algo en nuestra vida con un propósito. Y tengámoslo en cuenta, ¿qué pasó con José? A José Dios lo estaba preparando para un lugar de servicio. ¿Sí o no? ¿De dónde empezó y en dónde terminó? Y entonces uno cuando está pasando por la crisis, por el momento difícil, no quisiera estar ahí. Y como que a veces viene el dardo a alguien y le dice, y aún a la cabeza de nosotros puede llegar diciendo, ¿y dónde está su Dios? Oiga, ¿ustedes no le sirven a Dios? ¿Por qué están pasando por eso? ¿Alguien podría decir eso? Por eso dejamos claro, y aquí está bien claro, un hombre de Dios. Pero un hombre que Dios tenía que procesar, un hombre que Dios tenía que transformar por dentro. Dios no lo podía llevar a ser un gobernador sin haberlo pasado primero por el pulimiento. Donde él hubiera llegado a ser gobernador con todas el carácter que él llevaba tan entero por dentro, no habría podido hacerlo.
él no habría podido llegar a ese nivel, porque no habría vivido lo que Dios tenía listo para él, para poder llevarlo allí. Entonces diga conmigo, cuando yo paso por algo difícil, diga conmigo, Dios tiene un propósito. Dios quiere llevarme a un nuevo nivel. Dios quiere enseñarme cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a José Dios lo estaba preparando para algo maravilloso. Maravilloso, diga conmigo, Dios me estaba preparando para algo maravilloso. ¿Cuál era? ¿Cuál era la situación de José? Vemos cómo él llega a ser prácticamente un salvador de su familia. En el momento, si empezamos y nos detenemos solamente cómo actuaban esos hermanos, podemos criticarlos y decir, no, qué terribles esos hermanos, tan malos, tan perversos. Pero todo lo que parecía tan difícil, esa relación tan terrible entre ellos, Dios la transformó. Dios la cambió para salvación, no solamente de una familia, sino de una nación. Miles y miles de personas, millones de personas, fueron salvas de la hambruna y de la muerte. Habían podido morir tantos por causa de la hambruna que estaba llegando. Pero Dios estaba preparando un hombre para que en ese momento él fuera el instrumento para bendecir al resto. Donde él no hubiera pasado por el proceso, no habría podido llegar a ese nivel. Amén. Entonces diga conmigo, cuando Dios me permite pasar por algo, tiene propósito como hijo de Dios que yo soy. Algo Dios me quiere enseñar, algo Dios quiere revelar a mi vida y me está preparando para algo más grande. Amén. Nos está preparando. Diga conmigo, Dios me está preparando. Diga, Dios me está llevando a un nuevo tiempo y se torna todo en bendición. Algo más que Dios quiere enseñarnos en medio de los momentos difíciles es que la oscuridad durará tanto como sea necesario. La oscuridad, ese momento crítico, ese momento que quisiéramos cambiar y que todavía no cambia, puede durar más de lo que queremos nosotros. Es decir, nosotros no deseamos tener momentos difíciles, pero podemos pasar por ellos. Amén. Primer día, el lunes el pastor estaba regular, se empezó a notar ya regularcito más. Segundo día, martes, otro poco, pero no sé si era por la cercanía de que yo cumplí años el miércoles. Y ese cumpleaños fue muy, muy especial para mí. Me enseñó tanto Dios. Le dije, Señor, yo nunca había celebrado un cumpleaños así. Pero ahí estaba Él, dándonos una escuela a los dos y de paso a mis hijos. Se pudo ver el amor y la unidad de los hijos, de la familia y de hermanos continuamente orando y pendientes de nosotros. Pero el cumpleaños fue muy, muy especial. De verdad fue un tiempo donde aún en medio de ya estarse sintiendo tan regular, que yo le dije, si es necesario, entonces vayamos al médico. Si tú quieres, vamos al médico, porque él ya estaba tomando un medicamento. Pero él me dijo, no, dejemos para mañana. Pero no sé por qué en mi corazón siento que él lo hacía más porque era ese día. Y fue ese día que estuvimos ahí en casa. Hubo momentos en que hablamos cosas que uno nunca quiere hablar, que no quiere uno enfrentar, como es la muerte. ¿Es necesario? ¿Hay pulimiento? Sí. Dios lo confronta a uno en esos momentos. Y siente uno, algo cambió aquí. La luz cambió, algo cambió. Yo esto no me lo imaginé, ¿qué pasó acá? Pero Dios siempre está ahí hablándole a uno. No, de pronto no lo entiendes, pero hay propósito. Amén. Entonces digámosle a Dios, Señor, la oscuridad durará tanto como sea necesario para tu propósito. En esos momentos
de crisis, Dios puede ayudarnos a todos a ver lo que le hizo ver también a José. ¿Qué le hizo ver a José en esos momentos de crisis, cuando iba avanzando y llegó al nivel que llegó? A valorar a su familia y a valorar a sus hermanos y a su papá, pero sobre todo a sus hermanos como nunca antes lo había hecho. Amén. ¿Cuántas veces se critica a un familiar? ¿Cuántas veces se mira mal a un hermano, al hijo, a la hermana, al esposo, a la esposa? Por una bobada. Hay circunstancias, por una bobada puede haber una situación difícil. O sea, tensión, de pronto falta paciencia, falta tolerancia. Pero cuando esto pasa, todo eso se borra. Y Dios pone la claridad del valor del otro. ¿Cuántos dicen amén? Hay que pasar por ahí para valorarnos todos mutuamente, para valorar hijos a padres, padres a hijos, esposo a esposa, esposa a esposo. No es eso lo que Dios quiere. Y no es que el pastor y yo no nos valoráramos. Nos valoramos muchísimo siempre. Pero fue como una inyección de amor que Dios puso entre mi esposo y yo. Una inyección de amor en medio de la crisis, mucho mayor, de valoración, de cuidado, de claridad de la vida y del plan de Dios. Amén. Entonces dime si no fue un cumpleaños valioso, diferente, con lágrimas. Pero ahí estaba él. Ahí estaba él. Entonces vemos cómo José también pudo valorar que él pudo ser tratado por Dios. Y solamente pasándolo por ahí, sacándole la casa de su papá y llevándolo por este proceso, él pudo entender que él tenía talentos, que él tenía valores que él no había conocido, como era aprender a administrar, aprender a dirigir. Y aprendió algo, a ser sujeto a autoridad y a empezar a valorar a todo el mundo, empezando por sus propios hermanos. Si no hubiera sido así, no había podido él llegar a ese nivel. Entonces, qué bueno que podamos entender que Dios permite circunstancias. ¿Y cuántos deseamos repetir esa circunstancia que nos dolió? A ver, levanten la mano. Hermana Yolanda. Ah, no. Estaba peinando. Creo que nadie. Pero cuando hemos pasado por ahí y ya eso se va dejando y se empieza, ya no estoy acá, sino que ya estoy saliendo y empiezo a mirar para atrás cómo empecé a vivir eso y cuánto me enseñó Dios y qué he aprendido. Entonces, ¿qué empezamos a decir? Gracias. Gracias, Señor, por permitir esto. ¿Cuántos decimos amén? Gracias, Señor. Pero el Señor nos pregunta y te pregunta hoy, ¿quiere volver a pasar por ahí? ¿Quiere volver a pasar por ahí? No, uno no quiere volver a pasar por ahí. No fue fácil, fue triste, de pronto doloroso. Para José fue doloroso, claro. Él pasó tiempo de lucha y sufrimiento. Piensa nomás cuando lo llevaban amarrado y cogido como esclavo y alejado de sus hermanos y sentir que de pronto ellos no lo amaban. Pero con el tiempo él pudo amarlos y revertir eso, de verdad, y mostrárselo también. Amén. Entonces, digámosle a Dios, Señor, gracias por enseñarme. ¿Cuántos aprendemos en los momentos difíciles? Hoy hablaba con mi hijo menor y hablábamos eso. Y él decía, mamá, uno siempre a veces aprende generalmente de las cosas negativas. Yo le decía, sí, señor. Sí, señor, hijo. Y empezamos a hablar. Siempre aprendemos mucho de las cosas negativas. Y vamos aterrizando
si le ponemos cuidado a Dios. Pero si la persona no camina con el Señor, puede pasar rodando y rodando, problema tras problema y crisis tras crisis, y no entiende, y se pone de un genio diferente y se aleja cada día más de Dios. Pero cuando la persona camina con el Señor, va avanzando en la luz. ¿Qué es otra cosa que el Señor anhela? Que entendamos que cada vez que Dios te permite a ti y a mí pasar por momentos difíciles, tiene el propósito de seguirte formando con el propósito que Él tiene. ¿Amén? ¿Cuántos decimos amén? Dios es bueno, digan conmigo, y para siempre es su misericordia. Dios estaba haciendo definitivamente cosas maravillosas con José. Dilo conmigo. Dios estaba haciendo cosas maravillosas con José, estaba transformándolo. ¿Qué pasó en esta semana? Qué pulimiento en el corazón de mi esposo y el mío. Qué cercanía que trajo Dios mayor, no solo de cuerpo, de corazón. De corazón. Sentimos que fue un acercamiento mucho más profundo del que hemos tenido a través de más de 40 años. Y damos gracias a Dios por eso. Yo le dije, no vas a encontrar otra enfermera mejor que yo. Le dije, ¿cuál enfermera te abraza y te besa y te tiene paciencia y te ayuda a levantar y te ayuda en todo lo que puedo y te atiendo y te cocino? Va encima me volví chef de cocina en esta semana para ti. ¿Has encontrado otra así? Digo, no, definitivamente eres la mejor. Y realmente es así. Es así. ¿Por qué? Porque se hace con todo el amor. Entonces no importa el trasnocho, no importa la madrugada, no importa el poco sueño, ahí está el Señor. Y entonces llegamos al hospital, y en el hospital el Señor también tenía propósito. Y ahí empieza a pasar muchas cosas con todos los que iban llegando ahí a urgencias. Y qué sorpresa encontrarnos con un jovencito. Todos entran con tapabocas y lo pusieron lejos de mi esposo, era el segundo que llegaba después porque hubo un momento que ya quedamos solos. Y de pronto ese chico, un jovencito, le dice a su mamá, pero yo no oí, ellos son pastores. Y de pronto Dios hace que la enfermera pase al chico al pie de la camilla de mi esposo. Y Dios empieza a conectarnos. Había sido un niño que había venido a este lugar y por eso él nos conoció. Pero por la situación que llegaba, pues no la comento. Pero fue cosa de Dios todo lo que pasó con él. Aún audios tenemos porque nos hemos seguido comunicando con la mamá y con él a través de todo lo que pasó allí, pero siento que también fue un momento de cercanía y de enfocar sobre todo ese joven hacia el Señor otra vez. Amén. Entonces, en todo tiempo Dios quiere que tu situación y mi situación tengan enfoque y tengan propósito. Amén. Aprendemos más en la oscuridad, diga conmigo, es algo que Dios quiere que tú y yo aprendamos, algo más. Aprendemos más en la oscuridad que en la luz. ¿Por qué será que el Señor dice en su palabra, en Eclesiastés, es mejor estar en la casa del banquete, en la casa del funeral que en la casa del banquete? En el primer momento que yo leí por primera vez ese versículo no lo entendía, pero ¿cómo es posible que sea mejor estar en la casa del funeral? ¿A quién le gustan los funerales? Pues ninguno nos gusta, pero allí realmente al estar en un funeral y más si es directo de la familia, empezamos a entender tantas cosas que no habíamos comprendido y a valorar tanto el llamado de Dios y a valorar tanto también el resto de familia que queda. Amén. Y a valorar el caminar con Dios. Entonces, así es también. Dios quiere enseñarnos y aprendemos más en los momentos difíciles que cuando todo está bien. Cuando no hay problema, entonces se sigue caminando sin problema, pues no pasa nada, todo es normal. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Ese es el problema, andar como independientes y no tengo necesidad de Dios ni nada, todo está funcionando perfecto. Pero cuando algo se presenta, empezamos a pensar de otra manera y empezamos a entender que necesitamos a Dios, como José caminó con él. ¿Qué quiere Dios?
que como José, tú y yo, en momentos de crisis, en momentos difíciles, siempre caminemos en la luz. José fue a la cisterna, pero iba en la luz. José fue a la cárcel, fue como esclavo, iba en la luz. Siempre caminaba con el Señor, dice, y Dios estaba con él. Caminó, anduvo siendo esclavo, sirvió en la casa de Potifar y Dios estaba con él. Y llegó a ser segundo al gobierno allí en Egipto, y diga conmigo, Dios estaba con él. Diga, Dios estaba con él. Entonces, alabamos al Señor por esos momentos. Diga, no en vano, como hijo de Dios pasamos por ahí. Y no solamente en la salud, se pueden pasar momentos críticos a nivel familiar, se pueden pasar momentos críticos económicamente hablando, momentos de lucha donde pareciera no hay. ¿Qué pasó aquí? Pero todo, si tú eres hijo y yo soy hija, tiene propósito de Dios. Dios quiere enseñarnos, no nos quiere independientes, sino muy dependientes de Él. Entonces aprendamos en la oscuridad, y todo lo que Dios nos enseña en la oscuridad, por eso estoy aquí de pie, compartámoslo a la luz. Todo lo que Él nos enseña, cuán valioso, cuán valiosa es tu familia, cuán valioso es tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus seres queridos, tus padres, cuán valiosos. Pero cualquier cosa negativa es el pero. Qué bueno mirarnos como Jesús nos ve, que nos mira con propósito y no nos pone peros. Es necesario entonces volver a la luz y aprender a pasar los momentos difíciles de la mano de Él. Solo atravesándolos de la mano de Él será posible avanzar. Dice la palabra en el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Solamente hasta ahí. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios tiene la mirada puesta en ti y sabe lo que estás pasando y sabe la lucha que tú estás viviendo. Dios no te ha dejado. Los que dejamos al Señor somos nosotros. Los que nos volvemos indiferentes somos nosotros. Pero Él ha estado ahí siempre buscándonos y esperándonos. Entonces, si tú o yo estamos pasando por momentos difíciles, o hemos pasado, o podemos estar pasando, o vamos a pasar, aprendamos que el Señor no se ha ido, que podemos confiar en Él, que Él es misericordioso y oye a aquel que le busca.